Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar, que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus hijos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. Nada, agradecer la presencia de todos ustedes, sobre todo darle un agradecimiento particular y especial a la gente de Familiares, a la gente de Educadores por la Paz, a la gente del SEM y a nuestro sindicato ADEMU, que hoy nos da la posibilidad de estar intercambiando entre ustedes y nosotros y estar explicitando y explicando algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el 1 de agosto. En principio, plantear que no es casualidad esto de agosto, y cada vez son más las fechas que se nos van sumando. En principio lo recordábamos por el 14, después Norma nos va a contar por qué lo recordamos ahora también por el 1, lo recordamos también por el 30, lo recordamos porque no hace mucho, es más, hace bastante poco, el año pasado, sin ir más lejos, nos decretaban esenciales, mientras un año después se nos plantean los recortes y se nos hacen los planteos que todos hoy conocemos, ¿no? En ese sentido, nada, la actividad un poco marcada en lo que tiene que ver con la presentación del boletín de ADEMU, pero al mismo tiempo sumar a la gente de Educadores por la Paz y a la gente de Familiares. Plantearles que la idea era que estuviera acá en la pantalla, que se fuera proyectando ahí el boletín, como para contarles un poco de qué trataba y en qué consistía. Dificultades técnicas en este momento nos lo impidieron, pero seguramente nos permitan en algunos momentos más tenerlo proyectado ahí como para que lo vean. De todas maneras, a partir de hoy en la página de ADEMU va a estar el boletín, que tiene bastante que ver con esto del Día del Docente Detenido y Desaparecido, pero que al mismo tiempo tiene que ver un poco con la coyuntura latinoamericana, tiene que ver con Oaxaca, tiene que ver con Ayotzinapa también, tiene que ver con las paritarias en Argentina, tiene que ver con la reforma educativa en Chile y tiene que ver con el conflicto que nos tocó vivir a nosotros en carne propia desde el año pasado y que, bueno, se nos avisora en breve otro. En ese sentido, y sin ánimo de ser más extenso, con esta lógica formativa que intentamos darle un poco al boletín, comunicarles a ustedes que estuvimos trabajando muchísimo. Se iban a plantear varias actividades el mismo día, entre ellas hoy, y bien cerquita en el tiempo, tuvimos una marca de la memoria en la escuela 195 de Pando, en homenaje a Elena Quinteros, que algunas de las compañeras de Canelones anduvieron por allí. En ese sentido, un orgullo para nosotros, y dejarles una pequeña frasecita antes de darle la palabra a Norma, que es de Julio Castro, del Banco Fijo de la Mesa Colectiva, que dice así, como intentando darnos un poquito de ánimo en los tiempos en los que corren. Momento es, pues, de realizar desde abajo, buscando caminos y hallando en la práctica las soluciones. Esto, en sentido estricto, es más científico que mucha de la ciencia pedagógica que ha empapelado últimamente al mundo. Nada más, lo dejo con Norma.
Buenas noches, compañeros y compañeras. Gracias por acompañarnos. Voy a ser breve, pero voy a contar algo que me parece que es importante, sobre todo para las generaciones jóvenes. Por allá por los 80, la guardería de la CESEU fue inaugurada, acá muy cerquita de nuestro sindicato, y ese día, juntos con los compañeros de la CESEU, pensamos que era una buena forma de homenajear y recordar a todas las compañeras y compañeros de la enseñanza detenidos y desaparecidos, en tomar en el maestro Julio Castro como un día emblemático y recordar ese 1 de agosto, al recordar a Julio, recordar a todos los compañeros detenidos desaparecidos. Así es que tomamos este día como una forma de recuerdo a todos los compañeros de la enseñanza y en definitiva, a todos los detenidos desaparecidos, que son nuestros desaparecidos, son nuestros familiares. Un 1 de agosto como el de hoy, hace 39 años, fue detenido, secuestrado y desaparecido por integrantes del Servicio de Información y Defensa, el maestro Julio Castro. Este es un día emblemático que marca nuestra memoria, en el cual recordamos a todos los detenidos desaparecidos de la enseñanza. En nuestro caso, recordamos a maestros y estudiantes que fueron secuestrados y luego desaparecidos a partir de 1976 por militares uruguayos, argentinos y paraguayos que actuaban con total impunidad dentro del Plan Cóndor, coordinados y amparados por las dictaduras de Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Al igual que muchos otros compañeros y compañeras que en los años 60 y principios de los 70 fueron sensibles a las injusticias sociales, al recorte de las libertades y a la falta de garantías y de justicia. Fueron parte de la huelga general realizada por las organizaciones estudiantiles, los maestros y los profesores contra la Ley de Educación 14.101 de Sanguinetti en 1972. Ellos son Elena Quinteros, maestra, detenida en 1969, nuevamente detenida el 24 de julio de 1976. 4 días después, fue conducida por militares a la Embajada de Venezuela, donde se suponía tenía un contacto. Una vez allí, intenta escapar y entra a la embajada, de donde fue sacada violentamente. Varios testimonios cuentan que fue vista por última vez en el centro clandestino de detención ubicado en el predio del Batallón de Infantería Blindada número 13. Cecilia Trías y Washington Cram, estudiantes de magisterio, secuestrados y luego desaparecidos en Buenos Aires el 28 de septiembre de 1976 por un grupo de hombres armados vestidos de civil. Gustavo Urralde, maestro, secuestrado en Paraguay el 28 de marzo de 1977 y luego trasladado a Buenos Aires. El mayor Calcaño fue procesado por su desaparición. Su procesamiento lo dictó en septiembre de 2010 la jueza Mariana Mota. María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, ambos estudiantes de magisterio, detenidos en Buenos Aires en 1976. Hay indicios de que fueron trasladados a Uruguay, Plan Cóndor. Desde entonces permanecen desaparecidos. Julio Castro, maestro y periodista, secuestrado y desaparecido por los efectivos del Servicio de Información y Defensa el 1 de agosto mientras caminaba por la calle, conducido a un centro de detención clandestina, La Casona, ubicado en Millán y Loreto Gomenzoro. Al encontrar sus restos en el batallón número 14, en el 2011, se pudo comprobar que había sido torturado y luego asesinado. Su muerte sigue impune. Hoy, por ser 1 de agosto, recordaremos especialmente al maestro Julio Castro y transitaremos por su vida para sacar lo mejor de ella. Nace un 13 de noviembre de 1908 en el departamento de Florida. Cursa allí sus estudios y, por ser muy buen estudiante, obtiene una beca y se traslada a Montevideo, donde posteriormente estudia magisterio en el Instituto Normal de Varones, donde obtiene el título de maestro de 1er grado. Comienza a trabajar y continúa sus estudios y se gradúa de maestro de 2º grado. Pasa a desempeñarse luego como director en escuela común y de práctica.
En julio de 1939 aparece el primer número del semanario Marcha, en el que ejercerá el periodismo del cual fue redactor responsable hasta su clausura. Publica varios libros: El analfabetismo, con el que obtiene el primer premio en el concurso de pedagogía; El banco fijo y la mesa colectiva; Vieja y nueva educación; La escuela rural en el Uruguay. Ya en 1945 integra las misiones sociopedagógicas en Caraguatá, departamento de Tacuarembó, en la cual concurren estudiantes de medicina y magisterio. También está presente en las del Pueblo Méndez, en el departamento de Salta. Viaja a varios países de América Latina y publica Cómo viven los de abajo en los países de América Latina. Integró la comisión organizadora del Congreso de Maestros Rurales, que convocó el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, y fue redactor del programa para escuelas rurales, aprobado en 1949. La UNESCO y el Gobierno de México le confían en 1952 el cargo de subdirector del Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina. Al regreso de allí, Julio se jubila de la docencia. Por 1961, el Consejo de Enseñanza Primaria adopta orientaciones contrarias a las que al momento se venían realizando, y es así que los maestros rurales reunidos crean el Instituto Cooperativo de Educación Rural, ICE. Julio es miembro activo, dando cursos y brindando asesoramiento a los maestros. Fines de los 60, ocupa el cargo de asesor técnico del proyecto piloto de alfabetización funcional de adultos en Cuenca. Cuando en 1972 Julio María Sanguinetti presenta al Poder Legislativo el proyecto de ley 14.101, desde Marcha fundamentará fuertemente su oposición a dicha ley. En plena dictadura militar, año 1974, el semanario Marcha, luego de varias clausuras, es definitivamente clausurado. Julio trabajará denodadamente junto con otros compañeros para poder facilitar la salida del exilio de los que corrían peligro de vida. Es así que en la mañana del 1 de agosto de 1977, al salir de la casa de su amigo Efraín Quesada en la ciudad de Montevideo, en las inmediaciones de Jambí y Rivera, es detenido, secuestrado y desaparecido por integrantes del Servicio de Información y Defensa. Esta información se obtiene recién en 1985 por las declaraciones de un integrante de ese operativo. También se supo por otros testimonios que permaneció secuestrado en el centro de detención clandestina de Millán y Loreto y Gómez. Apenas desaparecido, amigos, familiares, entidades internacionales, su esposa, comienza la desesperada búsqueda y se dan allí todo tipo de mentiras. En el año 2000, el entonces presidente Jorge Valle crea la Comisión para la Paz y en el caso de Julio Castro concluye, después de largas investigaciones, en que murió como consecuencia de apremios físicos y que sus restos habían sido enterrados y luego desenterrados en lo que se llamó la Operación Zanahoria. Una mentira más, ya que luego de algunos testimonios e investigaciones, su cuerpo fue finalmente recuperado con signos de tortura y posterior asesinato en noviembre de 2011 en el batallón número 14. En 2009 su familia solicita que este caso fuera excluido de la ley de pretensión punitiva del Estado, ley de caducidad, y las investigaciones prosiguen. En 2012, el juez Fernández Lequini y la fiscal Mirta Liance procesan con prisión a Ricardo Zavala como responsable de este homicidio. También por esta causa se pidió el procesamiento de José Gabazo, pero el juez no dio lugar al pedido. Un posterior fallo de la Suprema Corte de Justicia en 2015 dejó en libertad a Ricardo Zavala por no encontrar pruebas que lo vinculen con el asesinato. El Estado no da señales de querer investigar. El Ministerio de Defensa no aporta información. El presidente Tabaré Vázquez creó en esta administración la Comisión por Verdad y Justicia. ¿Qué están haciendo? No sabemos. La muerte de Julio Castro y de todos nuestros compañeros siguen impunes.
Le damos la palabra a la compañera Natalie, de Educadores por la Paz, perdón. Vale. Bueno, buenas noches para todos. Lo primero es agradecer a la comisión que organizó este acto por permitirle al movimiento de Educadores por la Paz participar y hacerse presente. Estimados compañeros, en nombre del movimiento de Educadores por la Paz, queremos levantar las banderas de nuestros compañeros desaparecidos, las banderas de un mundo más justo, de la lucha por la democracia y por la libertad. Ya nos lo dijo don Mario. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, cuando empezaron a desaparecer sin sus últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de las cosas que querían. Seguimos reclamando verdad y seguimos reclamando justicia. A 39 años del secuestro de nuestro compañero Julio Castro, sus secuestradores caminan libremente por la calle. Y ese es un lujo que la democracia no se puede dar. Es mi tarea hoy aquí contarles que si ustedes pasan hoy por la esquina de Rivera y Jambí, verán una túnica. Es la túnica de Julio Castro, que además de marcarnos el camino, nos está diciendo que aún nos falta memoria y que aún nos falta justicia. Además, queremos contarles que en el año 2013 nuestro movimiento promovió la colocación de un monumento en la esquina de Rivera y Jambí, donde fuera secuestrado Julio Castro en el año 1977, en cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Uruguay en 1978. Dicha gestión se vio demorada, luego pospuesta y por el momento sin financiación, lo que se podría dar por parte de la Intendencia en el año 2017. Simplemente queríamos compartir con ustedes estas novedades, nuestro sentido homenaje a los docentes desaparecidos y a todos los desaparecidos, redoblar nuestro compromiso en la lucha por los derechos humanos y por una educación digna. Nunca más. Bueno, nos acompaña Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, a quien le damos la palabra. Buenas tardes, gracias a todos, gracias por esta invitación. Esta es la hora del plenario, así que por eso soy la única del grupo que se reúnen familiares que pudo venir. Pero acá estamos muy agradecidos con los homenajes. Esta convocatoria es muy especial, recordando a compañeros desaparecidos que pertenecían a este gremio, compañeros maestros y estudiantes cuyos nombres conocemos ya mucho como parte de nuestras familias, en carteles y consignas, presente en muchas luchas, por una educación pública, pero en otras luchas también. Recordar a nuestros desaparecidos, sus ideales, su militancia, es parte de una memoria activa muy necesaria. Algunos, como el maestro Castro, por capacidad y por ciclo vital, dejaron además un invalorable legado de experiencia y conocimiento. Otros, más jóvenes, estudiantes, nos dejaron su entrega, su pasión, su rebeldía, como valores imprescindibles para cambiar y transformar una sociedad. No siempre tenemos presentes sus vidas, sino más bien lo que ha sido la larga lucha por verdad y justicia sobre los crímenes que sufrieron. Pero hoy, en un homenaje de su gremio, creo que lo más importante a resaltar, como acaba de hacer Norma en el caso de Julio Castro y de los otros compañeros, sería muy importante resaltar su vida, sus proyectos y los proyectos de toda una generación en pos de un cambio social. Hoy están ellos 7 entre nosotros y Mariana, la hija de Jorge y Emilia. Encontrar a Mariana fue todo un símbolo para los uruguayos y el arduo proceso que le posibilitó unificar su vida fracturada volvió a encarnar un camino de lucha por la memoria y una esperanza. Tal vez en el encuentro de Mariana, como de otros niños desaparecidos, hoy hombres y mujeres en plena madurez,
reconocemos el tiempo transcurrido, lo largo y profundo de esta lucha. Desde el 85 los distintos gobiernos imprimieron su ideología para abordar lo pasado. El olvido y la negación de lo sucedido en los primeros años postdictadura, la ley de caducidad que tanto nos perjudicó como sociedad, que negó tantos años la justicia, aún hoy adormecida. Luego, el gobierno de Jorge Valle, con su Comisión para la Paz, primer intento del Estado de liquidar el tema, asumiendo una responsabilidad parcial sobre algunos desaparecidos. Y los 3 períodos frente amplistas, que aún con un ritmo lento, con propuestas erráticas, permitieron avanzar en muchos ámbitos. En la verdad sobre los hechos, en los 4 hallazgos de los compañeros en territorio uruguayo, el análisis histórico, legislación y poco más. El reciente juicio en Argentina del Plan Cóndor, donde confluye toda esta operativa de Estados Unidos para América Latina, ya no dejó posibilidad de dudas a los sistemas judiciales de cómo operaron unidas y coordinadas estas represiones en nuestros países del Cono Sur, sobrevolando fronteras, intercambiando prisioneros y el carácter institucional de las mismas, la participación del Estado in totum para llevarlas adelante. Y es el Estado quien debe hacer esta investigación, pero ya sabemos que fueron las madres, los padres, hermanos, compañeros de vida y de militancia quienes iniciaron esta lucha, buscaron, recopilaron, encontraron testigos, presentaron juicios para saber qué pasó, dónde están, quiénes lo hicieron, y sigue estando sobre esos hombros toda la iniciativa al respecto. En estos años comprendimos que el Estado difícilmente se investiga a sí mismo, que el miedo fue y es uno de los mayores aliados de la impunidad y un instrumento privilegiado del autoritarismo, y que los logros son siempre frutos de la movilización, de la persistencia y suma de iniciativas y voluntades. Lo vemos en las multitudinarias marchas del 20 de mayo por todo el país, y las vemos esencialmente como un pronunciamiento contra la impunidad, no exclusivamente de los crímenes del terrorismo de Estado, sino contra la impunidad de actos tremendos de abuso de poder y de crímenes cometidos hoy por funcionarios del Estado. Ya no, obviamente, como una política institucional, sino como una práctica enquistada que no se combate con la fuerza y urgencia necesaria. En síntesis, ningún gobierno desde el 85 a la fecha regaló nada. Todos pusieron sus propios obstáculos y agitaron los miedos de antaño. Hoy estamos en una situación por demás difícil. Las causas judiciales se empantanan, muchas llevan hasta 30 años tramitándose. La búsqueda de restos no avanza y las amenazas, intimidaciones, robos a las personas que trabajan en el tema han sido una constante. La investigación sobre el robo de los discos duros y la amenaza a los antropólogos del grupo de antropología forense aún no muestra avances. Y es gracias a la persistencia de abogados, testigos, algunos fiscales y algunos jueces que se obtienen algunos resultados. Lamentablemente, esa revisión de la actuación de las instituciones estatales, especialmente las represivas, las Fuerzas Armadas, pero también las diplomáticas, las administrativas, sigue pendiente. Y nada se ha hecho respecto a los grupos económicos que alentaron, sostuvieron y lograron ganancias gracias al terrorismo de Estado. A 43 años del golpe, la gran pregunta sigue siendo si estamos generando las garantías de no repetición. Si esta conducta, que ya dijimos errática, omisa en tantos aspectos, resultan un avance en cuanto a esas garantías, y creemos que no. Es muy grave para nosotros el lugar que este gobierno está dando a las Fuerzas Armadas como interlocutor válido para temas tan sensibles como lo son la educación y la seguridad. Una participación que no les compete, una práctica propia del periodo dictatorial que implica volver a darles una legitimidad absurda e incongruente con nuestra institucionalidad republicana. Además, ¿qué credenciales tienen para convertirse en educadores en valores? Como cuerpo nunca reconocieron su accionar criminal. Hasta que no expliciten
un sincero arrepentimiento y un sólido compromiso con el nunca más ser el brazo ejecutor del terrorismo de Estado, entreguen todos los documentos y archivos, formen los tribunales de honor y condenen a los criminales de sus filas, no tendrán ninguna autoridad moral para hablar de valores y menos democráticos. Si hoy continúan educando a las nuevas generaciones de militares en el orgullo de la barbarie cometida, ¿les vamos a confiar a nuestros jóvenes? La gravedad de estos hechos parece ignorada por muchos sectores políticos que integran el Frente Amplio, que ni siquiera logran mayorías para retirarse de las misiones de paz que actúan como ejércitos de ocupación. Tampoco tocan sus increíbles privilegios económicos. A su caja profesional, deficitaria en $400 millones anuales que pagamos todos, prometieron cambiarla, pero aún no se conocen proyectos. Siendo un tema tan claro, y mientras no dudan en recortar ingresos a la educación y la salud. ¿Qué esperan para terminar esto? ¿Qué temen? La poca y tardía justicia sobre estos crímenes del terrorismo de Estado genera un mensaje que, además de reforzar la impunidad de los delitos, invisibiliza y ampara otras impunidades de funcionarios del Estado cometidas en el presente. Si lo sumamos a la dificultad de acceso a la justicia que tiene la población más vulnerable, la más pobre, el endurecimiento de las penas borra los logros de la lucha más importante de 2 años atrás, que fue el no a la baja. Se desconoce esa voluntad popular, ese inmenso esfuerzo que se hizo por profundizar en este tema y buscar otros caminos que refuercen el acceso a la educación y no a la cárcel. En cuanto al grupo de trabajo por verdad y justicia, Familiares tiene una postura histórica de colaborar con todas las institucionalidades que el Estado forme para investigar y responsabilizarse del tema. Hemos exigido esa actitud del Estado y desde la sentencia Hellman, de alguna manera, deben internacionalmente dar cuenta de que algo están haciendo para cumplirla. Es mucho lo que falta. Gran parte de este trabajo por verdad solo se puede hacer desde el Estado. Entrar a todos los lugares donde existan denuncias de enterramientos, archivos, acceder con más facilidad a expedientes judiciales y más. Ningún grupo de trabajo, comisión o secretaría puede avanzar si no hay voluntad política del gobierno que respalde ese trabajo. En concreto, este diseño de Tabaré, que si lo miramos aislado fue el mejor diseño hasta la fecha, fue muy tardío, lo pudo haber hecho en el 2005. Junto a 7 personas que respetamos, que trabajan honorariamente para dar cumplimiento al mandato de esta comisión, que es hacer todo, desde las políticas de memoria y reparación hasta búsqueda, revisión de casos de muertes, asesinatos, leyes, en fin, una tarea imposible de abarcar que en su diseño mismo ya se pensó en esa imposibilidad. Dieron una buena señal al interpretar de manera abierta el acceso a los archivos en su poder, de recibir a las organizaciones de la sociedad civil y tratar de cumplir y articular sus pedidos, pero obviamente el trabajo va demasiado lento y los tiempos apremian. No perdimos independencia por decidir participar, nos sentimos libres de criticar y responsables de poner la crítica donde vemos que aparecen los problemas. No estamos contentos con estos resultados, que requieren otro vigor que no lo tienen y que no depende exclusivamente del grupo de trabajo. Pero aquí están ustedes, estamos nosotros, manteniendo viva la memoria para interpelar, criticar y proponer nuevas acciones. Esa memoria que nos pertenece como pueblo, como sociedad, es el verdadero sostén de nuestras banderas, nos ayuda a estar alertas y activos frente a nuevos y diferentes atropellos o abusos de poder y hace posible tener esperanza de que nos unamos para hacer cosas mejores. Muchas gracias. Bueno, compañeros, ahora les vamos a presentar un video sobre Elena Quinteros. Los compañeros de ADEMU Canelones este año hicieron un arduo trabajo de recopilación de materiales y bueno, los dejamos para que ustedes lo vean.
Junio de 1973. Un golpe de Estado dio comienzo a la dictadura cívico-militar que consolidó el terrorismo impuesto en la década anterior en territorio uruguayo. En este mismo mes, hace 40 años, nuestra compañera, la maestra Elena Quinteros, fue secuestrada y desaparecida. Nuestra memoria, la memoria del magisterio consciente y comprometido, se estremece. Elena Quinteros Almeida, hija de Roberto Quinteros y María del Carmen Almeida, la recordada y querida Tota, nació el 9 de septiembre de 1945. Fue alumna del Colegio Santo Domingo y estudiante de magisterio a partir de 1962. En un Uruguay conmocionado por la grave crisis política, económica y social, la militancia era una fuerza viva de entusiasta compromiso. En este contexto, Elena formó parte de la Asociación de Estudiantes Magisteriales y se integró activamente a las misiones pedagógicas, importante aprendizaje de vida para todos los que en ellas participaron. Elena estuvo en la primera línea de compromiso. Una vez recibida, también se integró al sindicato de maestros. Su madre, Tota, tuvo un importante papel en su vida y en la de los jóvenes militantes estudiantiles, políticos y sindicales, quienes encontraban en su casa un lugar donde conversar y debatir. Elena Quinteros fue una maestra canaria. Muchas mujeres y muchos hombres de nuestro departamento fueron sus alumnos en la escuela número 195 de Pando, entre los años 1969 y 1975. Hoy podemos decir con orgullo que de ella recibieron las herramientas y toda la esperanza para la construcción de una sociedad más justa. En esos años toda América Latina palpitaba en movimientos sociales que buscaban con convicción y entusiasmo la creación de un hombre nuevo. Y una vez más, Elena se compromete como militante de la Federación Anarquista Uruguaya y de la Resistencia Obrero Estudiantil, convencida de que la injusticia social debía arrancarse de raíz. En 1975, con otros compañeros, es fundadora del Partido por la Victoria del Pueblo. Detenida varias veces desde 1968 y hasta arrancada de la escuela por la fuerza, continuó con su actividad hasta que fue destituida en 1975. A comienzos de 1976, en conexión con la CIA, se incrementó la coordinación represiva del llamado Plan Cóndor entre las dictaduras del Cono Sur, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Esto significó la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de niños recién nacidos y de otros muchos crímenes de lesa humanidad. Los militantes uruguayos exiliados en Argentina en 1973 se enfrentaron nuevamente al terrorismo de Estado. Se afianza la coordinación entre los servicios de seguridad y las acciones clandestinas. Siguen apareciendo cadáveres en las costas uruguayas y asesinan a compatriotas en Buenos Aires. Al igual que muchos otros, Elena cayó en las garras de la represión. Intentaba armar las piezas que el silencio no ha permitido conocer. Vivía en Montevideo, en el apartamento 103 de la calle Mazzini 3044, esquina Libertad. Todavía hoy, esta vivienda continúa en manos de la división del ejército que la robó e impunemente usufructúa. La detención habría sido efectuada por el ejército y la policía. Fue llevada al batallón 13 de infantería, lugar que enluta la memoria del pueblo uruguayo. Hábilmente, Elena logró que sus captores la trasladaran a un falso encuentro en las inmediaciones de la Embajada de Venezuela e ingresar así en territorio venezolano. Lo logra, pero fue arrancada brutalmente de las manos de los funcionarios de la embajada y conducida al centro de detención y tortura clandestino 300 Carlos, que funcionaba en el predio del batallón 13. Allí desarrollaban su actividad represiva José Nino Gabazo, Manuel Cordero, José Pajarito Silveira y Eduardo Ferro, entre otros. A partir de entonces solo queda el relato de compañeras detenidas que la vieron y escucharon. Hilos de un tejido que aún queda por completar y conocer. Lo que sí conocemos es la intensa actividad diplomática de denuncia y pedido de información que tuvo como protagonista al embajador venezolano en nuestro país, Julio Ramos. No obstante, la mentira tiñe toda indagación.
El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Juan Carlos Blanco, es uno de los principales voceros del engaño. Niega toda vinculación con el secuestro. El gobierno de Venezuela rompe relaciones con Uruguay. Y entonces, desde Argentina, Suecia y Francia, Tota comienza la búsqueda incesante de su hija y se mantiene en contacto con el gobierno de Venezuela, que a su vez continúa reclamando. El mundo se conmueve con esta búsqueda, la de una madre que lo recorre clamando por su hija. En 1985 nuestro país recupera la democracia. Como muchos uruguayos, Tota realiza gestiones para que no se reanuden las relaciones diplomáticas mientras no se investigue lo sucedido con Elena. El 1 de marzo se restablecen las relaciones entre ambos países con el compromiso del primer gobierno post-dictadura de investigar el secuestro de Elena y determinar responsabilidades. El compromiso no fue respetado por el presidente Julio María Sanguinetti. Y al año siguiente, el 22 de diciembre de 1986, el Parlamento uruguayo votó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ley de impunidad. Tota murió el 7 de enero de 2001 sin saber qué pasó con su hija. Elena Quinteros continúa desaparecida. Hoy, a 40 años de aquellos hechos, Ademo Canelones recoge la bandera de Tota y junto al pueblo comprometido insiste en reclamar verdad, justicia y castigo a los culpables.